Apocalipsis, el capítulo 1, y vamos a poner nuestra mirada en el versículo 5. Ahí vamos a tener el tema de nuestro mensaje en esta mañana. Dice así la palabra de Dios, Apocalipsis 1, verso 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y ahí tenemos nuestro título, hermanos, en la parte final del texto, que dice, nos amó y nos lavó con su sangre. De eso hablaremos en esta mañana. Lo primero que quiero que note en este versículo 5 son 3 títulos acerca de nuestro Señor. En primer lugar, dice el texto que Él es el testigo fiel. Esa expresión quiere decir que Él es un testigo fiable, porque Él vino a este mundo, dice, a dar testimonio de la verdad. El segundo título que se le da allí, que Él es el primogénito de los muertos, o de entre los muertos. Eso lo que enseña es que Él resucitó y no volvió al sepulcro. Es el primogénito entre los muertos. Pablo, hablando de esto, le escribió a los Corintios, en la primera carta, en el capítulo 15, verso 55, él decía, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y dice Pablo, porque la muerte es sorbida en victoria. Esa palabra sorbida quiere decir que se tragó la muerte, y tuvo victoria, resucitó el Señor, y ahora Él tiene este título, Él es el primogénito de entre los muertos. El tercer título que da este texto es que Él es el soberano de todos los reyes. Y usted ya sabe, como dice Apocalipsis 19, 16, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. 3 títulos: testigo fiel, primogénito de entre los muertos y soberano entre los reyes. Y ahora dice el texto que Él nos amó y nos lavó con su sangre. Pablo escribió a los Romanos capítulo 5 verso 8 y dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, nos amó. Siendo aún pecadores, murió por nosotros. Fue a la cruz a ocupar nuestro lugar, murió como nuestro sustituto. Y allí Él demostró el gran amor por el pecador en una entrega total en la cruz del Calvario. Dice que Él nos amó. Nos amó ayer, hoy y nos amará por toda la eternidad. Su amor es perpetuo. No olvide que Cristo es Dios y Dios es amor. Dice, Él nos amó. Y ahora dice que Él nos lavó con su sangre. Antes de explicar todo esto, quiero contarles, ya por algunos siglos quizás, hay una discusión sobre el término lavó. Nosotros usamos la versión de la Biblia Reina Valera. La Reina Valera es una Biblia que se estuvo traduciendo por 20 años, corrigiéndola por 9 años, casi 30 años de trabajo. Y Casiodoro de Reina y Cipriano Valera utilizaron esta palabra lavó en la traducción. En el idioma griego se escribe lu-ou. Pero hay otra palabra, que es la palabra luo, es decir, tiene una o menos. La palabra que traduce Casiodoro de Reina quiere decir que nos lavó. El contexto nos permite a entender que esa es la traducción correcta. El contexto nos permite ver el pensamiento general, se inclina que Él nos lavó, nos limpió. Pero la otra palabra, luo, se traduce como desató o libró. Entonces hay algunos que dicen que este pasaje no habla de una acción de lavar, de limpieza, sino que habla de desatar, de liberar.
Si bien es cierto que la obra de Cristo nos libera del poder del pecado y nos libera del gobierno que el diablo tenía sobre nuestras vidas, el pensamiento aquí parece que se inclina a una acción de limpieza. Nos lavó con su sangre, nos limpió con su sangre nuestros pecados. Ustedes saben que Juan fue el hombre que Dios utilizó para el Apocalipsis y él habló acerca de este tema. Si pueden mirar ahí en Primera de Juan, un poco antes de Apocalipsis, ahí va a tener Judas y antes de Judas va a tener las cartas de Juan. En la primera carta, capítulo 1, si puede mirar ahí, quiero enfatizarme un poquito en esta palabra, luou, es la palabra lavó, que nos limpió. Es muy importante que tenga ese pasaje frente a sus ojos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra de Dios: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. La misma acción nos lavó, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora quiero que ponga atención a un detalle. Hasta donde sabemos, Juan fue el único de los apóstoles que estuvo frente a la cruz. Él vio aquella sangre brotar del cuerpo del Señor Jesucristo, y es más, él vio cuando el soldado romano tomó la lanza y le abrió al costado y se formó aquel manantial de sangre preciosa. Hasta la última gota fue derramada allí. Y el que escribió Apocalipsis y esta carta es Juan, el testigo, el que vio esa sangre brotar del cuerpo del Señor Jesucristo. Y ahora él nos afirma que esa sangre nos lavó. Y ahora agrega en este texto que esa sangre nos limpió. Y me gusta porque dice, y nos limpió de todo pecado. Porque hay toda clase de pecado en nosotros. Hay pecados que están allí en nuestra mente. Muchas veces nuestra mente se transforma como un basural que nadie conoce o nadie puede ver, solo nosotros sabemos y Dios. A veces el pecado se agolpa en nuestro corazón, se amontona en nuestro corazón, pero nadie puede ver nuestro corazón, solo Dios y nosotros sabemos cuánto pecado hay ahí. Y a veces hay pecados que trascienden, a veces hay pecados que son vistos por la gente, conocidos por la gente, y son pecados que nos duelen y son pecados que nos avergüenzan. Podemos cargar toda clase de pecado, pero también tenemos esta verdad a favor, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Del pecado más vergonzoso, del pecado más escandaloso, esta sangre preciosa tiene poder para lavarnos, tiene poder para limpiarnos. Cuando Juan dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, quiero que escuche bien esto. Esto es una acción continua. Acción continua, no es un hecho del pasado, no es que nos limpió en el pasado. Esta sangre puede limpiarnos cada día que nos presentamos delante de Dios. Esa sangre conserva el poder de limpiarnos. Acción continua. No es algo del pasado, es algo presente. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Esto es una voz de ánimo para venir delante de Dios con esa carga pesada que son nuestros pecados. Cuando le fallamos al Señor, deshonramos al Señor, nos lamentamos, sufrimos, otra vez volví a fallar, otra vez volví a pecar. Pero Dios dice, anímate, ven delante del trono de la gracia, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahora, un poquito más adelante, versículo 8, Primera de Juan 1, verso 8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. A veces queremos mostrar que somos muy santos, que somos muy puros, muy fieles, y nos engañamos. No somos como aquel fariseo que se golpeaba el pecho y decía, gracias Dios que no soy como este publicano que es un pecador, y le dijo ahí un montón de barbaridades. Hermanos, no debemos engañarnos, debemos reconocer que somos pecadores. Y fíjese que ahora hay otra voz de ánimo aquí en la Biblia. Dice el versículo 9 así, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. Otra vez, la acción de limpiar, la acción de lavar, dice, y limpiarnos de toda maldad. Hermano, estos pasajes nos abren un camino y una puerta para que nos animemos a venir delante de Dios, confesando nuestro pecado, reconociendo nuestros pecados, y el que nos amó nos puede lavar también con su sangre preciosa. A veces la gente, eso se ha vuelto hasta casi como una moda en las iglesias, donde la gente viene y le confiesa su pecado al pastor o a un hermano maduro en la fe. Hay muchas iglesias que están fomentando desde hace unos cuantos años este asunto de la confesión. Si usted viene a mí y usted me confiesa su pecado, yo puedo escucharle, puedo atenderle, puedo darle una orientación, pero no puedo perdonarle su pecado. Eso lo hace solo Dios. Y es a esto, usted cuando le habla de su pecado a un hermano o al pastor, usted puede encontrar un alivio, se quita la culpa, se quita un peso. Pero usted, para encontrar solución para su pecado, tiene que hablarlo con Dios. Y esto es lo que dice el verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Nos lavó con su sangre. Yo no tengo duda sobre ese efecto precioso que tiene la sangre de Cristo, de lavarnos y dejarlos limpios. Una idea más sobre esto. Volvemos a Apocalipsis, hermanos, pero ahora el capítulo 7. Apocalipsis, el capítulo 7, verso 9, y anticipo que esa escena que vamos a leer es algo que sucederá en el futuro, en breve tiempo, pero en el futuro. Observe lo que sucederá, porque vamos a encontrar aquí en este texto la misma idea de la sangre de Cristo que nos lava de nuestros pecados. ¿Está listo ya? Apocalipsis 7, verso 9. Dice Juan, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono, y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en la mano. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Versículo 13, dice entonces uno de los ancianos habló, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido. ¿De qué forma? En la sangre del Cordero. Así que esa acción que yo les dije es una acción continua. La sangre de Cristo nos limpió ayer, nos limpia hoy y nos limpiará de todo pecado en el futuro. Esto que hemos leído sucederá en el futuro, donde va a haber gente que saldrá del gobierno del anticristo y dice, se presentarán delante de Dios. Y el ángel dice, estos son los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Nos lavó, la sangre preciosa de Cristo nos lava de todo pecado. Y nosotros tenemos, hermanos, que gritar a viva voz que si alguien quiere librarse de las llamas eternas del infierno, tendrá que ser lavado por la sangre preciosa de Cristo. Solamente la sangre de Cristo es la que puede librarnos del infierno. Por eso ustedes y yo debemos estar seguros de que nuestras vidas, nuestros pecados han sido lavados en la sangre preciosa de Cristo. Nos amó y nos lavó, nos amó y nos lavó con su sangre preciosa. Cantamos nosotros aquí un himno maravilloso que dice, ¿qué nos puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Oh, ese himno está bien de acuerdo con la Biblia, ¿eh? Está bien de acuerdo con la Biblia. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y rápidamente
Voy a hablar aquí sobre 3 puntos acerca de la sangre. En primer lugar, quiero hacer una mención sobre la sangre de la historia. Busquemos ahora en el segundo libro de la Biblia, en el libro de Éxodo, en el capítulo 12. Ahí nos vamos a detener para ver un poquito acerca de la sangre de la historia. En esos días, Dios había levantado a Moisés. Él iba a ser el gran líder de la nación de Israel, iba a ser el predicador, el pastor del desierto. El pueblo se estaba preparando para ser liberado de la esclavitud de Egipto. Dios planeó un plan. Ese plan consistía en matar a un cordero macho menor de 1 año sin defecto. Tenía que reunir varias características. Y ese cordero debía ser sacrificado en cada una de las familias. Y Dios le dio en este capítulo 12 instrucciones de cómo debía ser cocinado y cómo debía ser comido, acompañado de hierbas amargas, y todo eso es lo que nosotros conocemos como la Pascua. Y luego Dios está hablando acerca de esa sangre del cordero y les dice allí a las familias de Israel que el ángel de la muerte pasaría, y en cada casa donde la sangre del cordero no estuvieran los dinteles de la puerta, el primer hijo moriría. Pero donde estuviera esa sangre, el ángel de la muerte pasaría por alto. Esa es la palabra Pascua, la palabra Pesaj. Pesaj quiere decir pasar por alto. Pesaj es el término Pascua en nuestro idioma. El ángel de la muerte pasaría por alto, porque ahí estaba la sangre del cordero protegiendo ese hogar. Observe ahí un momento nada más en Éxodo el capítulo 12, versículo 12. Éxodo 12, dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ahí estaba en el dintel de la puerta la sangre de un cordero puro, de un cordero inocente. Esa sangre era protectora. Dice Dios: la plaga de mortandad no tocará ese hogar, no tocará esa familia. Pasaré por alto, porque esa sangre, hermano, ejercía el poder para alejar la muerte. Eso que estaba pasando aquí era una proyección. Entienda bien ese término, una proyección hacia la cruz del Calvario, donde siglos después iba a ser ofrecido Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, predicando a la nación de Israel en el río Jordán, dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29, que Juan el Bautista vio a Jesús y él lo señaló y le dijo a la gente: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que lo que sucedió en Egipto fue una proyección de lo que siglos después sucedería en la cruz del Calvario. Cristo, el Cordero de Dios, muriendo por nuestro pecado, nos amó, lo demostró en esa cruz, nos lavó, lo demostró derramando su sangre preciosa. Y hoy nosotros vamos a recordar la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Hoy tenemos nuestra reunión de Cena del Señor, de Santa Cena. Es una reunión de recordación. Jesús dijo: haced esto en memoria de mí. Es una fiesta para el alma, porque habla de una muerte, habla de una sepultura, pero habla de una resurrección, de un Cristo triunfante que se levantó de entre los muertos en victoria. Y allí dice el Evangelio de Mateo, el capítulo 26, versos 26 a 28, que se sentó con sus discípulos y les dio de comer el pan y luego les dio a beber de la copa y le dijo que esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es hecho. Un pacto de sangre. Esa palabra pacto nos suena conocida. Dios ha hecho muchos pactos con el hombre.
Dios ha hecho un pacto con Adán que le dijo que podía comer de todo árbol del huerto, pero específicamente le señaló uno y le dijo: de ese no comerás, porque si comieres moriréis. Dios hizo un pacto con Noé, un pacto también basado en palabras. Dios les mostró el arco iris y les dijo que ese arco iris sería una señal de que nunca más iba a destruir el mundo por agua o por un diluvio. Ese fue un pacto que Dios hizo con el hombre. Luego Dios hizo un pacto en tablas, lo que conocemos como los mandamientos. Moisés vio al pueblo entregado al pecado, adorando el becerro de oro, rompió aquellas tablas y Dios hizo un nuevo pacto con él en piedra. Un pacto en palabras con Adán, un pacto en palabras con Noé, un pacto en tablas, un pacto en piedra. Y ahora Jesús se sienta con sus apóstoles y dice: aquí hay un nuevo pacto. Y este pacto está basado en mi sangre. Un nuevo pacto en sangre. Esa es la sangre preciosa, es la sangre que nos lava y es la sangre que nos abre el camino para llegar a tener una comunión con Dios. Si no estuviera esa sangre preciosa de Cristo en el medio, nosotros nunca, como gente pecadora, nunca podríamos tener comunión con un Dios santo. Pero la sangre preciosa de Cristo que nos lavó de nuestros pecados hace posible que lleguemos a Dios. Dé una mirada conmigo en Hebreos, el capítulo 10. La carta a los Hebreos, el capítulo 10. Y quiero que ponga ahí su atención en el versículo 19. Hebreos, el capítulo 10 y versículo 19. Para que usted pueda comprender lo que les estoy diciendo acerca de ese camino nuevo que nos abrió la sangre de Cristo para llegar a la presencia de un Dios santo. ¿Ya está listo ahí, hermano? Hebreos capítulo 10, verso 19. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿De qué forma, hermano? Por la sangre de Cristo. Aquí está lo que estoy diciendo. Ahora podemos entrar a la presencia de Dios, podemos entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo. Antes nuestros pecados nos impedían acercarnos a Dios, antes nuestros pecados nos impedían la comunión con Dios, pero desde el día que Cristo nos salvó y nos lavó con su sangre, ahora tenemos entrada al lugar santísimo por medio de su sangre. Y observe cómo comienza el verso 20. Dice: y por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esa palabra de agua pura tiene mucho que ver con la Biblia, con la palabra de Dios. Esa es el agua de vida, la que nos limpia. Pues la Biblia es la que nos cuenta acerca del poder de la sangre preciosa. Pues la Biblia es la que nos cuenta del efecto limpiador, lavador de nuestros pecados, de esa sangre preciosa de Cristo. Ella es la que nos lava de tal manera. Y ahora podemos presentarnos delante de Dios. Podemos entrar al lugar santísimo por medio de la sangre de Cristo. Y dice aquí el escritor: nos abrió un camino nuevo para llegar delante de Dios. Y ahora dice: acerquémonos confiadamente y en fe. Pues eso, así nos acercamos. Ya no tenemos miedo, porque nuestros pecados han sido perdonados. La sangre de Cristo nos ha lavado y sin temor ahora nos acercamos a Dios para tener una comunión con Él, nuestro Creador y nuestro Salvador. Pero quiero decirles también, hermanos, que esa sangre que nos lavó, esa sangre también puede dar victoria en nuestra vida cristiana. Pues la Biblia habla así. Quiero que vea un poquito aquí en Apocalipsis. Después voy a volver a Hebreo para un texto más acá. Pero les voy a llevar un momento a Apocalipsis, al capítulo 12, para que vean el poder victorioso de la sangre del Señor Jesucristo. Apocalipsis, el capítulo 12, versículo 10. Observe cómo dice la palabra de Dios. Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 10.
Los pasajes anteriores hablan acerca del diablo como el dragón, la serpiente antigua. Y ahora dice el versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos, ¿quiénes son ellos? Los hermanos. Le han vencido por medio de ¿qué, hermanos? De la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Hermanos, este pasaje que habla del diablo dice, él es el acusador de los hermanos de noche y de día. Y todavía cada tanto oímos sus acusaciones. Cuando usted y yo queremos servir a Dios, queremos hacer algo para Dios. Queremos cantar, participar en la obra, leer un pasaje de la Biblia, predicar algo que queremos hacer, dar testimonio de nuestra fe. El diablo viene y nos dice, qué cara dura con la vida que tenés, con el pecado que has cometido. Y el diablo empieza a escarbar en la basura de nuestra memoria para traer todos nuestros pecados, las barbaridades que hemos hecho cuando no conocíamos a Cristo. Pero hay algo que tenemos para decirlo, que la sangre preciosa de Cristo nos lavó de nuestros pecados. El acusador eterno es luminosa, pero la Biblia nos recuerda del poder de la sangre de Cristo que nos lava de todos nuestros pecados. De modo que el acusador de los hermanos, ya alguna vez lo he dicho en este púlpito, cuando el libro de nuestra vida, cuando nuestro frondoso prontuario pecaminoso sea abierto, las páginas de nuestro libro estarán en blanco porque cada una de nuestras páginas pecaminosas fueron lavadas con la sangre preciosa de Cristo. Nos lavó, hermanos, nos amó y nos lavó con su sangre. Por eso deberíamos estar aquí en esta mañana con un corazón que expresa gratitud por el gran Salvador que tenemos, que nos amó a pesar de lo que éramos pecadores y nos lavó de nuestros pecados con su sangre preciosa. Gloria a Dios por eso, ¿no? Hay algunos hermanos que deben recordar un himno. Hace 2 domingos atrás o 3 fue enseñado aquí, no sé cuál es el número que tiene, pero es un himno que habla de la sangre de Emanuel. Y me gusta ese himno porque usted sabe que la palabra Emanuel significa Dios con nosotros. En Isaías 7, verso 14, Dios le dice allí a Isaías la profecía acerca de María y dice que le nacerá un niño, la Virgen dará a luz un niño y su nombre será Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cristo es Dios. Él es Dios, hermano. Y entonces es el nombre que se le da, es el nombre de Emanuel. Y dice la letra de este himno que hemos aprendido de la sangre de Emanuel, en donde cada pecador las manchas lava que hay en él. Me gusta ese himno, ya lo vamos a ir cantando y aprendiendo más. La sangre de Emanuel, donde cada pecador lava las manchas que hay en él, y habla del malhechor de la cruz también, diciendo que Jesucristo, hermano, murió en la cruz y el malhechor al ver la sangre sus pecados lavó. Oh sí, hermano, ese himno dice, y yo también cuál malo soy al lavarme allí, dice, pobre, dice, y en tanto que en el mundo estoy su gloria cantaré. Claro que voy a cantar su gloria, si Él lavó mis pecados, me amó y me lavó con su sangre preciosa. Pero lo grave de este asunto, hermano, es que todavía hay cristianos que siguen coqueteando con el pecado. Hay cristianos que siguen andando de la mano con el pecado y están como menospreciando ese enorme sacrificio que Cristo hizo en nuestro favor. Por eso quiero llevarles un momento otra vez a Hebreos, el capítulo 10. Si puede ir allí y después ya vamos a estar entrando en la parte final de nuestro mensaje. Ahí en Hebreos el capítulo 10, hermano. Ponga la atención ahora en el versículo 29. Hebreos el capítulo 10 y el versículo 29. Dice la palabra de Dios, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda
la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Afrenta, una ofensa grave contra el Espíritu de gracia. Y dice aquí el texto, hermano, que hay algunos que pueden pisotear la sangre del Hijo de Dios y hasta considerarla inmunda. La idea es como que la consideran sin valor. Y nosotros, habiendo sido salvos por esa sangre, lavados de nuestros pecados por esa sangre, no deberíamos volver a tener actividad pecaminosa, no deberíamos volver a revolcarnos en el pecado, como el perro vuelve a su vómito y el chancho vuelve al cieno, al lodo. No debería suceder esto en nuestra vida, porque cada vez que nosotros regresamos a las actividades pecaminosas, estamos pisoteando la sangre de Cristo. ¿Y cómo podemos hacer eso con una sangre tan valiosa y tan preciosa que nos salvó y nos lavó de nuestros pecados? Pues esto, aunque parezca increíble, no son pocos los cristianos que andan revolcándose en el pecado y menospreciando la sangre preciosa de Jesucristo. Y de ese modo ofenden al Espíritu Santo, al Espíritu de gracia. Ahora, volviendo a la otra idea, les dije sobre los dos términos, uno que habla de que nos lavó, el que creemos ver ahí en Apocalipsis 1:5. Pero también cuando la Biblia habla acerca de la sangre de Cristo, utiliza la palabra redención, la sangre que redime. Esa palabra redención, redimir, significa que nos rescata. Pues esa es la obra también de la sangre preciosa de Jesucristo. Nos ha rescatado del pecado, nos ha rescatado del mundo y sus tinieblas, nos ha rescatado de la antigua vana manera de vivir y nos ha traído a una vida nueva. La sangre de Cristo nos puso en posición de vivir una vida nueva y el anhelo de Dios es que tengamos vida y vida en abundancia. Eso es lo que logra la sangre preciosa de Cristo. Algún par de pasajes acerca de esto, hay muchísimos, pero vea uno que es muy conocido y muy contundente en Primera de Pedro capítulo 1. Estamos cerca, en Hebreos vamos un poco más adelante, tenemos Santiago y después de Santiago tenemos Pedro. En la primera carta de Pedro capítulo 1, observe cómo dice ahí la palabra. Primera carta de Pedro, el capítulo 1, dice versículo 18 de esta manera. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados. Ahí está la palabra redención, redime, nos rescata. Observe cómo sigue el texto, dice, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Vuestros padres es una referencia a Adán y a Eva, porque hemos heredado su naturaleza pecaminosa. Dice que nos rescató no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí está, hermano, otra vez, nos amó y nos lavó, nos rescató esa sangre de la vana manera de vivir. Y ahora, hermano, esa obra no se consiguió con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Y ahora usa la figura otra vez, un cordero sin mancha y sin contaminación. Lo mismo que leímos en Éxodo, capítulo 12. Un cordero sin mancha y sin contaminación. Un cordero que estaba en condiciones de cumplir con lo que dijo Juan el Bautista. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que si usted después quiere leer más acerca de esto, tiene que leer Apocalipsis 5:9. Allí se nos habla de una escena futura donde todos están honrando ahí al Cordero y dice que Él nos redimió con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Tiene que leer Efesios capítulo 1, versículo 7, donde dice en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Tiene que leer Colosenses 1:14, que dice casi exactamente lo mismo. Dice que Él nos sacó, hermano, de las tinieblas y nos trajo a la luz admirable de su Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. La Biblia hace mucho énfasis en el poder de la sangre preciosa de Cristo que nos rescata. Aquí en Pedro hay un detalle que quiero que noten en el versículo 3, capítulo 1, versículo 3, observe.
Dice así, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, disculpe. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahora, quiero que note ese término, ser rociados con la sangre de Jesucristo. La palabra rociado es que se traduce como salpicado, Esa sangre que salpica, y una sola gota de esa sangre es suficiente para lavar todo el pecado de nuestra vida. Rociados con la sangre de Cristo, lavados con la sangre de Cristo. La Biblia habla en estos términos. Y una vez que mi vida pecaminosa es lavada en esa sangre preciosa, ahora puedo tener comunión con un Dios santo. Y no debo considerar eso un tema menor, debe ser el tema más importante en mi vida, tener comunión con un Dios que es santo. Y la Biblia dice, hermanos, sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Hay una exigencia para nosotros, hay un desafío para nosotros, ser santos como Dios. Y no hay impedimento porque ya fuimos lavados con la sangre preciosa de Jesucristo. Fuimos lavados. Y ahora voy a terminar este mensaje. Mientras vamos preparando nuestros corazones para compartir el pan y la copa que nos recuerda el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, voy a terminar este mensaje llevándolo a Primera de Corintios, el capítulo 6. Primera de Corintios, el capítulo 6. Jesús nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Observe cómo se explica esto aquí en Primera de Corintios, el capítulo 6 y el versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 6 y versículo 9. Dice así la palabra de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Después, al contar, usted va a ver 10 clases de pecado ahí que fueron descritos. Pero dice el versículo 11, dice, y estos erais algunos, mas ya habéis sido, ¿qué cosa dice? Lavados. ¿De qué forma? Por la sangre de Cristo. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Este texto es grandioso, hermano. A alguien le puede despertar una sonrisa y decir, qué iglesita esa de Corinto, ¿no? Porque tenían toda la colección de pecadores, ¿no? Estafadores, borrachos, adúlteros, afeminados, los que se echan con varón, idólatras, ávaros, toda esa lista, la galería de los horrores. Y toda esa gente estaba en la iglesia. Y toda esa gente que había transitado durante su vida un territorio, un terreno contaminado y podrido literalmente, porque este mundo está podrido, hermano. El pecado ha corrompido todo. Usamos términos refinados, eso se llama eufemismo, pero la realidad es que el mundo está podrido, eso es. El pecado se está encargando de que el mundo esté así. Y esos hermanos de Corinto vivían en esa clase de terreno. Esa es la misma clase de terrenos que pisamos nosotros. Los pecados que hay a nuestro alrededor, hermanos, transgreden la ley de Dios, ofenden la ley de Dios. Y los pecados que hay alrededor de nosotros, hermanos, atacan el reino de Dios y sus principios y destruyen la sociedad que vivimos. Por eso todo esto está mal. Todo esto que estamos viviendo está mal. Ahora ahí salió en las noticias ya después lo que sucedió hace algunos años de esa pareja de lesbianas y aún la mamá y cómo mataron al niño de 5 años, una cosa tremenda. Pero también ahora en La Rioja hubo otro caso, y también en el sur hubo otro caso, y las ollas comienzan a destaparse. Mañana se dará una sentencia sobre el juicio de esos 9 jóvenes que mataron a otros. Ese es el mundo que vivimos. Esto está todo podrido, hermano.
Y los hermanos de Corinto salieron de esa clase de mundo, de la misma clase de mundo que vivimos nosotros. Y ellos practicaban todas estas clases de pecados. Y quizás avergonzados miramos y decimos, bueno, algunos de estos pecados fueron los míos. Espero que no lo sean hoy. ¿Cuáles de esos pecados? Estos, hermanos, de fornicación, de adulterio, de hombres que se echan con varones, de ladrones, de avaros, de borrachos, de maldicientes, de estafadores. Y la Biblia le dice a los hermanos de Corinto, subrayo eso, a los hermanos de Corinto, le dice, estos eras vosotros, pero en otro tiempo. Quiere decir que los que se congregaban allí practicaban todas estas clases de pecado. Pero un día se puso fin a ese pecado. ¿Y qué es lo que puso fin? Dice, porque ellos fueron lavados por la sangre preciosa de Cristo. Eso limpió su pecado, les cambió su vida enteramente. No era una vida emparchada, no era una vida remendada. La sangre preciosa de Cristo los puso en posición de una vida nueva, lejos de ese pecado. Por eso dice Pablo, estos erais vosotros, pero en otro tiempo. Esas clases de pecado formaron parte de ese pasado doloroso de sus vidas. Y hermano, es lo que nosotros tenemos que valorar, que la sangre de Cristo nos limpió cada pecado tremendo en nuestra vida, cada pecado doloroso y vergonzoso en nuestra vida. Si la sangre de Cristo ya me limpió, no tengo que volver a repetir esos pecados en mi vida. Debo vivir lejos de toda esa manera. Dice Pablo, estos erais vosotros en otro tiempo, pero ahora, gloria a Dios, fuisteis lavados. Nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre preciosa. Pero también dice otra cosa el texto. Dice, y fuiste santificados. Los corintios y nosotros, cuando fuimos salvos por Cristo, nos santificó. Eso significa que nos apartó para Dios. Nos sacó de la familia del diablo y nos trajo a la familia de Dios. Nos sacó del camino ancho que nos llevaba a la perdición eterna, al infierno, y nos puso en el camino angosto que nos lleva a la vida eterna. La sangre de Cristo hizo todo eso, nos lavó, nos santificó. Y la tercera palabra que usa acá en el verso 11, dice, y nos justificó. Dice Pablo, escribiendo a los Romanos capítulo 5, verso 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos justificó. Fue Jesús el que nos justificó por medio de la entrega de su cuerpo ocupando nuestro lugar, por medio de la sangre preciosa que derramó, nos lavó. Y ahora, hermano, estamos lavados, estamos santificados y estamos justificados delante de Dios. Todos nosotros sabemos, no somos ninguna joyita, pero la obra de Cristo a nuestro favor nos hizo herederos de la vida eterna. Todos los que practican en esta vida esos pecados no podrán habitar las mansiones celestiales que Dios preparó, y que sí ocuparemos todos aquellos que fuimos lavados con la sangre preciosa de Cristo. Hermano, este es un hecho grandioso. La sangre preciosa de Jesucristo nos lava de todos nuestros pecados y ahora nos hace asegurarnos un lugar en mansiones celestiales. Todo eso logró la sangre. Nos amó y nos lavó. Termino citando de memoria este texto que Pablo le escribe en la segunda carta a Timoteo capítulo 2 y versículo 19. Dice Pablo, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Fue lavado, fue salvo por Cristo. Ahora Dios dice, apártese de iniquidad, apártese del pecado, todo aquel que invoque el nombre del Señor. Ahora hay un nombre precioso que podemos anunciar. La Biblia dice que ese es el nombre que está sobre todo nombre. Y la Biblia dice que ante ese nombre toda rodilla se doblará de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y delante de ese nombre toda boca va a confesar, Él es el Señor. Eso no debe esperar. Ustedes y yo, que fuimos salvos por Cristo y lavados por su sangre preciosa, ya deberíamos empezar a reconocer cada día su señorío. Los cristianos reconocen a Jesús como el Salvador,
Pero también nosotros, todos debemos reconocer a Jesús como nuestro Señor. Si Él es nuestro Señor, Él es el que manda. No vamos a imponer nuestros criterios, ni nuestras ideas, ni nuestros pensamientos. Vamos a hacer lo que Cristo dice. Y tenemos que dejarlo, que Él sea el Señor, porque eso es un enorme canal de bendición. Voy a pedir a los hermanos si pueden estar trayendo a la mesa donde vamos a tener el pan y la copa, y vamos a ir preparando nuestros corazones